Bueno, muy bien. Pues veo bastantes ya conectados, así que vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Como lo habrán notado, estamos hablando de funcionalidades muy específicas, tanto de FreePBX como de PBXact. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a platicar un poco más sobre el módulo Dynamic Routes. Este módulo pues les va a permitir tener un poco más de funciones avanzadas para el flujo de llamadas dentro de su central telefónica. ¿Ok? Como es costumbre, vamos a platicar un poco sobre lo que es Sangoma y después vamos a pasar de lleno al módulo Dynamic Routes. Vamos a contar un poco de historia y después ya voy a pasar la palabra al ingeniero Eduardo Abad, que también me acompaña el día de hoy, para hacerles una demostración en vivo de cuáles son los alcances que podemos hacer con Dynamic Roads, ¿ok? Recuerden que son webinars muy específicos, son webinars cortitos, con la finalidad de que ustedes puedan utilizar este material en un futuro para cuando estén en una instalación o alguna demostración, ¿ok? Recuerden que todos nuestros videos, todos nuestros webinars se encuentran en YouTube, en el canal oficial de Sangoma, así que ahí pueden consultar los videos las veces que ustedes gusten, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio al webinar. Eh, Siempre es importante hacerles ver a ustedes dónde está Sangoma al día de hoy, ¿ok? Sangoma, como ustedes ya saben, es una empresa canadiense que tiene más de 700 empleados alrededor del mundo. Hemos venido creciendo un 900% en los últimos años. De estar facturando 25 millones, hoy estamos facturando 224 millones. Y bueno, todo esto es gracias a diferentes estrategias, incluyendo la parte de adquisiciones y por supuesto el crecimiento orgánico, gracias a tener nuevos partners, nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Hoy en día tenemos una base instalada de clientes sumamente grande, tenemos más de 100,000 clientes alrededor del mundo, más de 2.7 millones de asientos de comunicaciones unificadas funcionando actualmente. Y bueno, con esta estrategia podemos atacar clientes que van desde 5 usuarios hasta más de 50,000 usuarios dentro de una misma solución, ¿ok? Hoy en día en Latinoamérica podemos ofrecer soluciones on-premise, soluciones virtualizadas y soluciones cloud, ¿ok? Así que si alguien de ustedes está interesado en conocer un poco más a detalle de los esquemas de comercialización que tenemos, pues con mucho gusto podemos apoyarlos, ¿ok? Hoy quise incluir este slide en la presentación para que ustedes vean el desarrollo que ha tenido Sangoma en los últimos años, ¿ok? Hemos sido galardonados por Gartner y estamos actualmente en el cuadrante mágico de Gartner, ¿ok? Este cuadrante mágico permite a los tomadores de decisión eh, discernir cuál es la mejor solución para ellos. El hecho de que Sangoma aparezca dentro de estas dos empresas, pues debe darles la seguridad a ustedes como partners, como clientes finales, de que están trabajando con una marca bastante segura, bastante estable, ¿ok? Sangoma es de las pocas empresas que tienen más de 9 años consecutivos en el cuadrante mágico de Gartner y bueno, nos hace sentir bastante orgullosos, ¿no? Una fortaleza de Sangoma, y ustedes ya lo saben, es que tenemos esta estrategia basada en precio, ¿ok? Basada en valor. Nuestra filosofía es que hoy en día todas estas soluciones que ofrecemos de comunicaciones unificadas no sean únicamente para un mercado enterprise o grandes corporativos, sino cualquier empresa pueda tener todas estas bondades de las comunicaciones unificadas, ¿ok? Entonces, para mí era muy importante mencionarles que actualmente Sangoma está en este cuadrante mágico de Gartner y ustedes también pueden utilizarlo como respaldo para convencer a algún cliente de que Sangoma es una empresa pues bastante reconocida a nivel mundial, ¿ok? Entonces vamos a hablar entonces ya un poco más a detalle del módulo Dynamic Roads, ¿ok? Me gustaría, como les comenté hace un momento, platicar un poco de la historia de este módulo. Este proyecto fue desarrollado por John Fawcett, ¿ok? Él es un especialista en telecomunicaciones
y que específicamente tiene ya bastante tiempo trabajando en el área de telefonía, ¿ok? Su trabajo, su desarrollo, sus proyectos, ustedes los pueden encontrar en GitHub. Les dejo aquí la liga por si alguno de ustedes quiere conocer un poco más de detalles del buen John, ¿ok? La primera versión de este módulo fue lanzada en el 2019. Inicialmente solo soportaba SQL, ¿ok? A medida que fue avanzando el tiempo, pues siguieron surgiendo actualizaciones, mejoras, el cual permitió soportar más métodos adicionales de lookup, que lookup son búsquedas. No lo quise poner en español para que cuando ustedes hagan la investigación puedan encontrar un poco más de información en inglés, ¿no? Entonces, este módulo, como se podrán dar cuenta, pues que había existido de 2009, pues era un proyecto independiente, era un proyecto que era parte de FreePBX, pero en octubre del 2020, este proyecto se unió al desarrollo de FreePBX y ya es un módulo que viene embebido a partir de la versión FreePBX 15, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos hacer con el módulo Dynamic Routes? Hay varias funcionalidades que podemos tener, pero todo radica en el flujo de llamadas, cómo se comporta una llamada. Por ejemplo, podemos solicitar al llamante que cuando marque los DTMFs se almacenen en una variable para después hacer referencia a esa variable, ya sea en un canal asterisk, en algún desarrollo que tú estés utilizando en FreePBX, etcétera, ¿no? También podemos validar esos DTMFs que pone el usuario mediante regex. Ya más adelante el buen Eduardo nos va a dar un poco más de detalles técnicos de esto, ¿no? Por supuesto, podemos hacer lookups, o sea, que son realizar búsquedas, ¿ok? Podemos tener varios métodos de búsqueda o lookups dentro de la llamada, ya sea vía API, MySQL o incluso en una expresión misma de asterisk cuando estemos desarrollando a bajo nivel, ¿ok? Podemos incluso pasar parámetros específicos de la llamada vía query, como por ejemplo, qué es lo que marcó el llamante en el DTMF o el caller ID de la persona que está llamando, etcétera, ¿ok? Este resultado puede ser almacenado y reutilizado en la misma llamada para tomar decisiones del flujo o del control de la llamada. ¿Ok? También con Dynamic Routes podemos ramificar una llamada basada en el resultado del, del lookup o de la búsqueda. Entonces, tienes la posibilidad de tener una llamada y alternarla a diferentes destinos. Esto es buenísimo para alguien que desea tener muchos flujos de llamadas. Eh, pero, por ejemplo, si el lookup o la búsqueda no es, o sea, no hace match con el resultado, entonces podemos configurar que la llamada se vaya al destino por default que hayamos configurado. ¿Ok? Estos son varios ejemplos de cómo podemos utilizar Dynamic Routes, pero bueno, ya desde aquí voy a ceder la palabra al ingeniero Eduardo Abad para que nos muestre en vivo, en FreePBX, en PBXact, cómo se ve este módulo y cuáles son algunos otros aplicativos que podemos utilizar con Dynamic Routes. Entonces, Eduardo, te dejo la palabra. Te voy a dar control. Dame un segundo. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, correcto. Ok, gracias Gustavo. Adelante. Bueno, buen día con todos. Ahora vamos a demostrar el módulo de Dynamic Routes, cómo funciona. Vamos a dar dos ejemplos prácticos y van a ver la sencillez de hacer cosas que antes pensábamos que podría ser muy compleja a través del plan de marcado de Asterisk, entrando a editar los archivos .conf del directorio de Asterisk. Ya no se hace tan necesario eso. Desde luego se puede seguir haciendo eso en complemento con el módulo de Dynamic Routes. Y bueno, estos dos ejemplos sirven, son sencillos y muy prácticos, pero a la vez son muy diferentes entre sí y sirven para demostrar también la versatilidad del módulo. Pueden haber muchas cosas que imaginemos que quizás no sea posible con el módulo de Dynamic Routes, pero si es que salimos un poco de la forma de pensar y lo vemos un poco más de lejos, vamos a ver que sí nos puede ayudar mucho
quizás a resolver todo lo que queremos o quizás a resolver gran parte de lo que queremos y el resto lo podemos hacer con plan de marcado de asterisk, pero repito, en la gran cantidad de ocasiones ni siquiera es necesario entrar a plan de marcado de asterisk, se va a poder hacer el 100% con el módulo. Bueno, ¿dónde se ubica? Una vez que lo instalan, va a estar justo antes del módulo de extensiones, está Dynamic Routes, y la instalación es muy sencilla. Bueno, vamos a ir rápidamente. Ya lo tengo instalado en este servidor, pero simplemente si no lo tuvieran instalado por algún motivo, se van a Updates, van a Module Updates, presionan en chequear en línea. Eso va a revisar los módulos disponibles en línea. Y luego de un momento corto van a ir a la parte de aplicaciones y buscar justo antes del módulo de extensiones, porque está en orden alfabético en la sección de aplicaciones. Pueden ver que va a estar el módulo, bueno, perdón, justo antes del módulo Follow Me, en este caso, de aplicaciones, va a estar el módulo de Dynamic Routes. Porque el módulo de extensiones como tal no es algo que se actualice, ¿no? Por eso no aparece aquí. Entonces lo presionan ahí y va a haber un botón de instalar, seleccionan y simplemente aquí arriba ponen procesar y luego de unos pocos momentos ya estará instalado el módulo y a partir de ahí ya pueden ir acá. Bueno, vamos a ir acá a Dynamic Routes. Ahorita solo tengo creado un ejemplo, el otro ejemplo lo vamos a hacer en vivo para hacer de dos maneras, un ejemplo ya creado y otro que lo hacemos en vivo. Bueno, esto es para dar la funcionalidad de jefe secretaria que en tantas ocasiones se pide. ¿Cómo se lo hace? Simplemente vamos a verlo aquí cómo está configurado. Como Gustavo mencionaba, hay muchas secciones aquí en el módulo. Bueno, la sección de arriba es la más sencilla, es el nombre de la ruta dinámica que estamos creando y una descripción. Luego viene la posibilidad de ingresar dígitos. No siempre vamos a querer ingresar dígitos, que el usuario ingrese dígitos de TMF. Hay veces que sí, hay veces que no, dependiendo del caso, de lo que queremos resolver. Por ejemplo, ejemplos de que sí se quisiera, si es que queremos hacer una consulta del saldo a una entidad bancaria, ¿no es cierto? Podemos ingresar los dígitos de su cuenta y el retorno, todo esto se lo puede hacer con Dynamic Routes. El retorno puede ser un text-to-speech que le diga su saldo es y le va diciendo la cantidad eh, que tiene, ¿no? O fecha de vencimientos, o bueno, próxima cita, como se lo quiera figurar. O también encuesta de satisfacción, ahí sí que se ingresarían dígitos. Y de hecho esa es la otra ejemplo que vamos a hacer aquí en vivo luego de este. Vamos a hacer una encuesta de satisfacción, vamos a demostrar cómo se la armaría, ¿no? Bueno, entonces en este ejemplo no vamos a utilizar dígitos de TMF, vemos las opciones de máximos dígitos, tiempo de inactividad que se considera como un timeout y en ese caso me daría un anuncio de que se ha cumplido el tiempo. Bueno, dígitos inválidos, si se cumple el timeout o muchos intentos inválidos de dígitos, tú puedes elegir el destino, muy similar como cuando configuras un IBR. Bueno, sigamos a la siguiente sección, son las variables grabadas. También asimismo no siempre hay que utilizar este campo, se puede utilizar sí o no dependiendo de la aplicación, de lo que queremos resolver. En este caso no vamos a utilizar variables, pero bueno, el primer campo es para, por ejemplo, si ingreso dígitos, puedo aquí ponerles, son DTMFs ingresados. Si voy a necesitar utilizar eso, más luego en el flujo de la llamada ya voy a tener, porque las variables que se graban aquí van a estar disponibles no solo para la llamada en este punto del Dynamic Route, sino para el resto de la llamada hasta que se cuelgue. Entonces, si más adelante hay otro Dynamic Route, porque se pueden concatenar Dynamic Routes, ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, en el de la encuesta de satisfacción. Esas variables ingresadas aquí permanecen durante todo el extenso de la llamada hasta que se cuelgue. Entonces la puedo utilizar más adelante y de hecho la vamos a ver en el otro ejemplo. Y el resultado, porque puede que me retorne el plan de marcado, me retorne un resultado o el lookup que mencionaba Gustavo. El lookup se puede hacer en una base de datos SQL o mediante URL, mediante APIs o webhooks. Bueno, la variable resultante también le puedo dar un nombre, por ejemplo, y ya la tengo listo para utilizar más adelante. Pero bueno, no nos compliquemos por ahora en el ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo de jefe secretaria. Y aquí sí que viene la parte
particular de cómo se logra la funcionalidad. Aquí hay varios tipos, como mencionamos, SQL o DBC, URL o inclusive un aplicativo de código propio que podamos haber creado, un script PHP, Java, cualquier lenguaje de programación, gracias al AGI de Asterisk, el AGI, me permite ejecutar scripts que yo haya creado en cualquier lenguaje de programación y gracias a eso puedo, inclusive durante el flujo de la llamada, gracias a este módulo, ejecutarlos. Bueno, en este ejemplo es con una variable de asterisk y esto es lo que ya tenemos ingresado. Básicamente lo que me está indicando aquí es que haga una validación de si la extensión que está llamando puede llamar directamente al jefe, sí o no. Este puede llamar al jefe, ya lo vamos a ver reflejado en las extensiones, en un campo que se llama account code. Aquí está. Entonces, está haciendo una validación con la base de datos de Asterisk y se pregunta si esa extensión, el caller ID number, esa extensión, el campo account code de esa extensión contiene esta cadena de caracteres, es decir, puede llamar al jefe, ya lo vamos a ver, eso está en las extensiones. Va a retornar un 1 o un 0. 0 si no coincide, 1 si sí coincide. Si es un 0, entonces no llama al jefe, sino que llama a su asistente, a secretaria, que en este caso es este ejemplo, la extensión 615. Si me retorna un 1, es decir, sí puede llamar al jefe, marca directamente a la extensión del jefe, que en este caso se llama Carlos. Este número, por más que parezca un número PSTN, es un número interno de extensiones que es oculto para que funcione correctamente la funcionalidad de jefe secretaria. El jefe no quiere compartir su número de extensión con nadie, entonces por eso es un número complejo, muy largo aquí como lo vemos. Aquí aprovecho para mostrar las extensiones para ver el escenario. Tengo creadas 5 extensiones en este sistema. Para la demostración vamos a usar las 4 últimas. Esta es la extensión del jefe. Este va a ser un miembro de la compañía que no puede llamar directamente al jefe. Este va a ser un miembro de la compañía que sí puede llamar directamente al jefe. Y esta es la secretaria que también puede llamar directamente al jefe porque es ella la que atiende las llamadas y las transfiere o no dependiendo al jefe, ¿no? Entonces, y para completar esto hay un miscellaneous application que viene a ser como la extensión del jefe, la simulada, que no es la real. Esta es una extensión, digamos que el jefe le dice, bueno, mi extensión es 110, todo el mundo sabe que esa es la extensión del jefe, pero no todos pueden marcar, no todos los que marquen a la 110 van a llegar directo al jefe, sino que van a la ruta dinámica que mencionamos hace un momento, que la creamos, y en base a eso, si tiene permiso o no de marcar directo al jefe, puede llegar o no directamente. ¿Y cómo es eso del permiso? Bueno, ya lo vimos con la ruta dinámica, pero voy a ingresar a las extensiones, por ejemplo. A esta extensión que no tiene permiso para llamar directamente al jefe, 406, voy a la parte avanzada, voy acá abajo y el campo account code está en blanco. Pero si voy en cambio a la asistente, un segundo, déjenme cerrar esto, aquí al asistente 615, si voy a la parte de avanzado, veo que el account code sí tiene esas siglas, esa cadena de caracteres que mencioné hace un momento que configuramos dentro del Dynamic Routes. Entonces sí tiene permiso de llamar al jefe y asimismo, para el ejemplo, esta extensión, digamos que su mano derecha, X502, también tiene permiso para llamar al jefe en su campo account code. Ese es un nombre simplemente, ¿no es cierto? Se puede poner cualquiera, no sé, ABC, puede ser cualquier nombre, simplemente que hay que usar ese mismo nombre que pongamos aquí dentro de la ruta dinámica cuando la creamos, en esas siglas que veíamos aquí. Para completar, simplemente revisar la extensión del jefe. En cuanto al caller ID, el jefe tiene extensión, no queremos que muestre ese número tan feo de extensión, tan largo, sino vamos a la parte de avanzado y debe haber un alias. Aquí está, caller ID alias, y pone 110 como que esa fuera su extensión, la 110. Pero repetimos que esa no es realmente su extensión, sino es una aplicación miscelánea que me envía a la ruta dinámica y la ruta dinámica es quien valida si sí o no puede llamar directamente al jefe. Entonces pueden ser, esto mismo se puede aplicar, ahorita en ejemplo son extensiones internas, pero podría ser
con extensiones externas que me están llamando a través del IVR o a través de una ruta entrante. Entonces, familiares, amigos del jefe sí pueden llamarlo directamente, otras personas no, por ejemplo. Bueno, y ahora lo vamos a ver en funcionamiento, esta configuración. Tengo los 4 softphones. Esta es la extensión del jefe, si ven el número, a propósito está aquí para que se vea el número, que esta es la extensión real. Y veamos quién puede llamar sí o no. Esta extensión 406 no podía llamar directamente a la 110, sino que le timbra la asistente. Si mal no recuerdo, creo que esta es la extensión, sí, esa es la extensión del asistente. Entonces la de arriba, el Sangoma Phone es el jefe, acá abajo este Soft Phone 615 es la asistente o secretaria, y este digamos que es un empleado que no tiene acceso a llamar directamente al jefe, va a marcar su extensión 110, en vez de que le timbre al jefe, le va a timbrar al asistente. Ahí está timbrando. En lugar de timbrar el Sangoma Phone, timbró este 615. Si contesto, puedo poner en silencio para que no haya ese eco. Y ella sí que le puede transferir la llamada. Bueno, para verlo en pantalla, podemos hacer un asterisco 2 de transferencia asistida 110. Entonces, la asistente lo llama al jefe, el jefe. Bueno, y ahí cuando ella cuelga, ella le anuncia por qué motivo lo están llamando, cuelga y ahí está conectada la llamada entre los dos. Solo así pudo llegar al jefe a través del asistente. Bueno, aquí cuelgo y se debe colgar la llamada, ¿no? Ok, pero bien, el otro empleado que era la 502 sí debería poder llamar directamente al jefe por más que marque 110. Hola, hola. Con silencio para que no haya eco. Bueno, y listo. Ahí se pudo llamar directamente. Entonces, con tan solo esta línea, que es lo más complejo de todo lo que vimos, y lo de agregar esto a las extensiones en el account code, y lo de cambiar el caller ID en el jefe para la llamada saliente, que de hecho lo voy a mostrar ahora, si es que marco, no sé, cualquier extensión 406, por ejemplo. Presiono aquí para marcar la 406. Me sale el número 110, no me sale el número larguísimo ese del jefe. Y con la aplicación miscelánea, que vimos que es simplemente un paso antes para que no vaya directo al jefe, sino que vaya a esa ruta de validación. Con eso ya tenemos el famoso escenario jefe-secretaria sin haber tenido que ingresar a la consola de Linux ni modificar archivos de plan de marcado de asterisk. Bien, un siguiente ejemplo que queríamos armar ahora en vivo es lo de la encuesta de satisfacción. Entonces nos vamos de vuelta aquí a rutas dinámicas, creamos una ruta dinámica. Básicamente vamos a crear ahí, concatenar varias rutas dinámicas, una por cada pregunta. Voy a hacer un ejemplo con solo 2 preguntas de encuesta de satisfacción y el tercera ruta dinámica va a ser para ya finalizar la encuesta. Entonces, básicamente aquí puedo poner pregunta 1, una descripción, si quiero o no. Aquí sí que necesito ingresar dígitos. De eso se trata para la encuesta de satisfacción. ¿Cuántos dígitos? Máximo 1. Califique del 1 al 10 o del 1 al 5 su satisfacción en cuanto, bueno, diferentes preguntas, ¿no? Aquí estas opciones de inválidos y timeout las voy a dejar así, solo es una pequeña demostración. El anuncio sí que lo voy a mostrar. Yo ya agregué anuncios para la pregunta 1, P1, eso se hace en el módulo de System Recordings. Le di nombre P1 de pregunta 1. Entonces, y listo. El resto aquí no, la variable, el input, lo ingresado lo voy a llamar como Q1, por ejemplo. O P1 puedo hacer, de pregunta 1. Entonces, los dígitos ingresados, que es máximo un dígito, se va a guardar en esa variable, que es el que la estoy llamando P1. Y
Por ahora voy a dejar así, no voy a hacer nada más, porque sí voy a querer enviar a un destino que va a ser otra ruta dinámica que va a ser la pregunta 2, pero no la tengo creada todavía, entonces por ahora grabo nomás y listo. Ahora creo otra ruta dinámica para la pregunta 2. También asimismo dígitos, máximo dígitos, no sé, en este ejemplo sería del 0 al 9, pero podemos usar expresiones regulares también, ¿no? Bueno, un dígito máximo las respuestas de validación de las encuestas de satisfacción. Aquí la respuesta la voy a grabar como P2. Grabo esas respuestas porque luego en el último paso de la encuesta de satisfacción envío esas respuestas a un sistema externo, ya sea a través de base de datos o a través de URLs. Inyecto mediante variables dentro de una URL en un sistema de base donde en mi sistema de las respuestas de encuestas de satisfacción básicamente. Bueno, por ahora no necesito hacer nada más. Grabo. Aquí asimismo el destino será el final de la encuesta. Entonces por ahora grabo. Entonces ya tengo pregunta 1, pregunta 2 y voy a agregar fin de la encuesta. Y ahora aquí ya no voy a ingresar dígitos, simplemente esta ruta dinámica me va a servir para enviar las variables que ya capturé en las preguntas anteriores a mi sistema de respuestas. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay varias maneras. Una puede ser SQL, otra puede ser un URL. Por ejemplo, voy a hacer un URL, voy a hacer los dos ejemplos, ¿no? URL, por ejemplo, puedo poner https mi sistema. Bueno, aquí lo está incluido, lo podemos analizar. Mi sistema de encuestas o una dirección IP, si es que es un sistema local, no está remoto, sino pongo mi dirección IP. Y por ejemplo, que nuestro sistema para almacenar las respuestas a la encuesta acepte que le inyecten información, le inyecten datos mediante este formato. Pregunta 1, aquí no sería Q, sino P, el nombre de la variable. Pregunta 2, aquí falta una P. Dentro de paréntesis rectos pongo el nombre de variables. Eso es porque sí tengo habilitado sustitución. Si no lo habilito, estos paréntesis rectos no me los va a tomar, me los toma como texto, no me los toma como variables. Entonces tengo que estar asegurándome de dejar esto habilitado en sí. Para que esto lo transforme a una variable, al resultado de la variable que almacené en las preguntas 1, al resultado de la variable que almacené en la pregunta 2, es decir, la calificación del 1 al 10, ¿no es cierto? Lo que ingresó el usuario. Y también quiero enviarle la variable de asterisk, nombre y número de extensión. Ese es el caller ID all, para inyectar todo eso en el sistema de bases de datos que se llega a través de URL. Aquí dice lookup como que fuera una consulta, pero no solo es para consulta, sino para insertar información. Aquí con este formato estoy insertando información, siempre y cuando ese sistema me acepte ese formato para ingresar información. Podría cambiarle el orden, podría ser que me interese primero que esté la información del cliente que llamó y a partir de ahí las respuestas a la pregunta 1, pregunta 2. Bueno, según cómo ese sistema de destino espere recibir los datos, en el orden que espere recibir los datos, y con este formato también es importante cómo espera recibir los datos. Entonces con eso ya estoy inyectando esas respuestas de la encuesta de satisfacción que ingresó el cliente, el usuario, a ese sistema externo al cual se llega de esta manera. Ahora bien, similar a eso, podemos hacer con SQL. Aquí pondríamos la IP o el hostname del servidor SQL donde van a almacenarse las respuestas. Ahora lo voy a hacer con IP, por ejemplo, 192.168.1.50. Digamos que ese es mi servidor que va a recibir las respuestas. El nombre de la base de datos, encuestas. Usuario, digamos que la contraseña también.
Y aquí es también similar a la sentencia anterior, pero ahora es SQL. Por ejemplo, sería un insert into el nombre de la tabla, es, servicio cliente, no sé, servicio cliente. Digamos que ese es el nombre de la tabla, los valores, y ahí puedo poner los encabezados si requiero. Pregunta 1, pregunta 2. Puedo poner primero la información cliente o llamante. Pregunta 1, pregunta 2. No, perdón, esto va antes. Valores, y ahí sí el caller ID, la variable de asterisk, que se la declara así. Coma P1, P2, por ejemplo. Creo que ese último símbolo no es necesario, el punto y coma, pero bueno. Y así, con eso estamos haciendo básicamente lo mismo, solo que estamos llegando a ese servidor externo donde se almacenan las respuestas de las encuestas mediante SQL, no mediante URLs, sino mediante SQL. Y aquí el destino de aquí simplemente sería terminar la llamada, por ejemplo, o un anuncio que le diga gracias por responder nuestra encuesta, y se cuelga la llamada luego del anuncio. Pero bueno, por ahora voy a poner que se termine la llamada y listo. Ahora tengo que ir a las rutas dinámicas anteriores. Pregunta 2, el destino, ¿cuál va a ser? Aquí el destino por defecto, la ruta dinámica, que es el fin de la encuesta. Si voy a la pregunta 1, ¿cuál va a ser el destino? Va a ser la pregunta 2. Ruta dinámica, pregunta 2. Básicamente así. Bueno, en la pregunta 2 creo que me faltó definir el anuncio. Aquí sí tengo P1. En la pregunta 2 creo que no dice el anuncio. Sería así. Luego esto básicamente iría, por ejemplo, si tienen el módulo de call center en colas avanzadas, van a una cola que tengan creadas, van aquí a Q plus Options y dice Caller Post Hang Up Destination, es decir, a dónde enviar la llamada del, perdón, bueno, aquí me indica, ajá, aquí, sería en este campo, iría a la ruta dinámica pregunta 1. Entonces, luego de que el agente de la cola servicio al cliente lo atendió, le dice, por favor, espérese un momento, quédese en línea y será transferido a una encuesta de satisfacción. El agente cuelga, entonces con esto, aquí le indica que el cliente, el llamante, ¿a dónde se irá? A esta, a la ruta dinámica, la pregunta 1 y listo. Con eso ya completamos el flujo de la llamada, tal como queríamos hacer para una encuesta de satisfacción. Simplemente ahí sería de grabar y aplicar el cambio y listo. Bueno, esos eran los dos ejemplos que queríamos mostrarles, pero había una infinidad de otros ejemplos, como mencioné, por ejemplo, consultar saldos o fechas de expiración, fechas de corte, fechas de pagos, inclusive permitir o no llamadas en base a si tengo cupo para hacer llamadas internacionales, por ejemplo. Todo eso es cuestión de imaginarlo y ver que con el módulo de Dynamic Routes sí se puede, porque se pueden hacer, no solo se puede insertar información a base de datos como lo acabo de hacer en las encuestas, sino en el ejemplo de la encuesta, sino que también se puede recibir información de bases de datos, que son los famosos lookup. Con eso esa información la puedo decir en contexto speech al llamante, o lo puedo hacer para una validación de si puede o no hacer una llamada saliente, por ejemplo. Si tiene cupo, si tiene saldo en la bolsa de minutos, para una aplicación de bolsa de minutos, por ejemplo. Bueno, son varios ejemplos que tenemos disponibles. Inclusive en el wiki hay varios ejemplos y ahí pueden ver en la comunidad, en los foros de la comunidad hay varios ejemplos también.
y pueden ver que es muy versátil, ¿no? No es solo para llamadas entrantes, no es solo para llamadas salientes, no es solo para validar, no es solo para insertar información, no es solo para recibir información, es para todo eso, inclusive al mismo tiempo en una misma llamada o dependiendo de la aplicación que queramos resolver, ¿no es cierto? Dependiendo de la aplicación que le queramos dar o del problema que queramos resolver. Bueno, Perfecto, queremos Eduardo. agradecer, no sé si hayan preguntas. Sí, bueno, por ahí Blanca nos pregunta si vamos a tener algún evento en Colombia. Estén muy atentos. Tenemos algo planeado seguramente para septiembre. Así que los que estén en Bogotá, les vamos a avisar con tiempo para que puedan acompañarnos. Eh, Hay otra consulta. El ejemplo que estás exponiendo afecta tanto llamadas internas como externas, Eduardo. Supondría que sí. Sí, para jefe secretaria sí, se puede. Es cuestión de insertar esa ruta que habíamos creado de jefe secretaria en este ejemplo, insertarla en el flujo de llamadas, ya sea a nivel interno o a nivel de rutas entrantes externas. Porque ese account code que veíamos ahí, si bien lo definimos en extensiones, también lo podemos añadir a una ruta entrante dependiendo de un caller ID. Esa parte con llamadas externas entrantes es un poco más avanzado, pero se puede lograr también. Ok, entonces nos preguntan que este módulo se puede considerar para la elaboración de un IBR, por ejemplo. Sí, de hecho no fue diseñado para eso, pero si se fijan, como se puede, admite ingresos de dígitos y aquí en base a los dígitos se puede elegir destinos, se puede utilizar para IBR, ¿no? Haciendo ciertas validaciones adicionales inclusive, ¿no? Que un IBR normalmente no puede hacer unas validaciones, esto aquí lo puede hacer, ¿no? ¿Y cuántas rutas dinámicas podemos crear en una central telefónica? No, no hay límite. No hay límite. Muy bien. Sean ¿Existe alguna manera gráfica de ver todo el flujo que se genera al momento de hacer la configuración? Gráfica, no, a través de los logs de Asterisk se puede ver todo el flujo, o bueno, a través de aquí cuando vamos a Call Event Logging, se puede ver todo un flujo de llamada completa, si es que presionamos aquí en Show, por ejemplo, Ujú. vemos todas Ah, las ok. líneas, esto es lo más cercano, pero no es un gráfico en sí, sino todos los pasos que hizo la llamada, ¿no? Claro, entiendo. ¿La reunión va a ser compartida? Sí, claro. Les mencionaba hace un momento que todos los videos los subimos a YouTube, así que en unos 2, 3 días ya debería estar en esa plataforma. Nos preguntan, a ver, ¿cómo realiza la transferencia a una encuesta? A ver, ¿cómo el agente realiza la transferencia a una encuesta desde la llamada? O sea, como que estando en llamada. O sea, lo más común sería valerse de esta opción que ya la mostré aquí en Q Plus Options, Caller Post Hang Up Destination, es decir, cuando cuelga la gente a dónde enviar al llamante, y aquí ya definí eso. Otra forma, simplemente se puede crear una aplicación miscelánea, siempre que no tengamos como un número al cual transferir una ruta dinámica, simplemente hagamos así, creamos una aplicación miscelánea, ponemos encuesta, por ejemplo, y no sé, cualquier número le damos 555 y aquí vamos a la ruta dinámica y vamos a la pregunta uno. Entonces con eso, bueno, ya está usado Sí, 55, ese se utiliza para espiar. sí, listo. Y bueno, cualquier numeración le damos ahí, entonces la gente puede, no solo que él cuelga, más fácil me parece que él cuelgue y simplemente la llamada se deriva a la encuesta, pero él también puede transferir a ese número que creemos aquí y listo. Ya, Y el llamante se va a la encuesta. muy bien. Cuando tú creas las rutas, ¿se les da prioridad? O sea, las tienes que acomodar de cierta forma para que tomen prioridades o es indiferente. No, es simplemente donde yo declaro que quiero usarla, como aquí la acabo de declarar en una Ah, ok. aplicación miscelánea y listo. Lo que está acá simplemente lo ordena alfabéticamente, no importa el orden.
sino Ok. si, todo dependerá en qué momento invoco a llegar a esa ruta dinámica. Nos preguntan que si la sintaxis de estas variables están explicadas en el wiki. Sí, sí Ok, está. ok. No, no es posible tener un diagrama de flujo como resumen de la regla que crees. Eh, Nos preguntan si esta opción está disponible, o sea, el módulo tanto para FreePBX y PBExact, Sí, o no, sí, no tiene no, costo, de hecho. no tiene Ok. costo. Ok. Bueno, nos preguntan algo sobre tu configuración. Dice, allí vi que en el flujo de las llamadas, que las extensiones Zulu le adiciona el prefijo 90. ¿Por qué FreePBX hace eso para las extensiones PJZip? No es para las PJZip, sino para Zulu o para el Sangoma Phone. El Sangoma Phone es el de prefijo 99, si mal no recuerdo, 98. Eso es porque realmente se quiere tener, como quien dice, que un usuario pueda tener varios dispositivos, un teléfono de escritorio, más el softphone aquí en Windows o en Mac, pero que todos estén relacionados al mismo número principal, no sé, 201, lo que sea. Entonces, ese prefijo es porque no se puede tener varios dispositivos con una misma extensión, entonces por detrás se crea, ese dispositivo va a estar asociado a la misma extensión principal, pero se le pone un prefijo para que tenga otro número, que no sea no hay un conflicto. Pero los usuarios, nadie debe por qué saber, nadie tiene por qué saber esos prefijos. De hecho, no, si se marca esos prefijos no está bien, se tiene que marcar nomás al número de la extensión principal. Ok. Bueno, por ahí Augusto no escuchó la respuesta. Sí, toda la información está en el wiki, Augusto. Y creo que serían todas las preguntas el día de hoy. De igual forma, si alguien quiere revisar algo más específico, ya saben que podemos con mucho gusto contactarlos a través de Sheila, a través de Eduardo, a través mío. Así que por favor nada más déjenos saber si quisieran que los contactemos para algún tema en específico. Y con mucho gusto los estaremos buscando en el transcurso de la semana. ¿Ok? Bueno, no queda más que agradecer el tiempo brindado el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo, por la explicación. Yo creo que cuando hablamos de cada una de las funcionalidades del PBX, pues tenemos más herramientas de venta, más herramientas para poder ganar proyectos versus otras marcas, ¿no? Así que espero que estos webinars les sirvan mucho y practiquen, úsenlos, y bueno, estén muy al pendiente de los eventos que vamos a estar haciendo en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter. Ahí posteamos y estamos muy activos, así que síganos por favor. Y bueno, nos vemos en 3 semanas o en 4 semanas para hablar sobre otro tema bastante interesante. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Cuídense. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.